Buenas tardes. Alejandro, bueno, comenzó ayer el juicio oral. Hoy declaró Martín Pradenas, no aceptó, digamos, rechazó más bien la posibilidad de guardar silencio frente a lo que se está ventilando en tribunales respecto a este caso. ¿Cuál es tu impresión respecto de tu impresión y las expectativas que tienen ustedes como familia en este segundo juicio oral que indicó la Corte Suprema? Bueno, en primer lugar, seguramente algunas preguntas que me hagas no voy a poder responder porque estoy en la Sí. lista de los testigos, ¿ya? Y sí puedo decir que declaro o no declare el diputado, ¿cierto? Ya declaró, por supuesto. Antes de eso, nosotros tenemos la convicción de volver a hacer la tarea de repasar todo lo que se hizo en el primer juicio, de que los hechos ocurrieron, por lo tanto no tenemos duda de que en esta oportunidad vamos a... Tenemos algún problema con la comunicación, con la conexión, básicamente, que tenemos con Alejandro Barra. Estamos conversando con el papá de Antonia, que es una de las partes querellantes en este segundo juicio que se establece contra el imputado Martín Pradenas. Ya les comentaba el porqué, la razón del porqué de este segundo juicio. Alejandro, se cortó la comunicación. Te pido por favor retomar nuevamente la pregunta, la respuesta más bien. Te decía que estoy en la lista de testigos, por lo tanto no puedo referirme a lo que está sucediendo en todo el proceso, hasta que ya declare, pero la impresión que tenemos respecto a este segundo juicio es que al revisar de nuevo, porque tuvimos que hacer todo de nuevo, ¿cierto? Nos damos cuenta que no hay ninguna posibilidad de que en esta segunda oportunidad el testigo, o sea, el imputado salga sin condena. O sea, al contrario, estamos muy confiados en que la condena, que es lo que nos hemos propuesto, va a aumentar. Hoy día efectivamente declaró el imputado. ¿Qué te parece que a 2023 se siga manteniendo cierto secreto en torno a algunas declaraciones? Porque la jueza prohibió efectivamente informar, prohibió grabar incluso la declaración del imputado. Estamos en el 2023, de alguna manera la gente necesita efectivamente conocer, necesita la transparencia más que conocer, ¿no? Se requiere que los máximos tribunales del país, o al menos estas instancias, generen ciertos niveles de confianza en torno al trabajo que realizan. En ese sentido, ¿qué te parece la decisión de la jueza de prohibir la grabación, de prohibir la transmisión de la declaración del imputado? Bueno, yo creo que se trata, con la experiencia ya vivida de los juicios, se trata de evitar cualquier argumento que pueda, no nosotros nos encantaría que esto fuese transmitido y todo el mundo se alimente de lo que está sucediendo, pero es más que nada es por la defensa, porque ya tienen que ustedes saber que en el primer juicio hubo un incidente en el cual a nosotros un canal, en esta misma fecha, una semana ya iniciado el juicio, un canal transmitió una información y supuestamente ellos decían que eso era inmediato. Y yo, obediente a lo que dice la justicia, no doy declaraciones de lo que está sucediendo. Por lo tanto, quedó en evidencia de que esas grabaciones que hizo el canal eran de un año antes. Había gente con menos canas, había gente con barba, el pelo distinto, o sea, todo era antes, pero igual hicieron un incidente tratando de convencer a los jueces que era algo que habíamos hecho recientemente en la semana que inició el juicio. Entonces, para evitar estas cosas, creo que se toman estas medidas de no informar, ¿cierto? Y no estoy de acuerdo, por supuesto. ¿Qué significa para ustedes como familia, Alejandro, enfrentar un nuevo juicio después de todo lo que han vivido, por lo demás, ¿no? Al vivirlo, como tú bien lo dices, al vivir todo esto, a nosotros como familia y principalmente como motivador en nuestra familia, en buscar la justicia para nuestra hija, me doy cuenta y nos damos cuenta que es es grave, es demasiado grave lo que ha sucedido. El estar en todo el proceso, con ese tipo de abogados que nos tocó, que afortunadamente en este país ya nunca más van a poder actuar como lo actuó el señor Calderón y el señor Cara, ¿cierto?, en el juicio.
por ley ya no van a poder hacer eso, pero sí revictimizaron a las niñas, a las víctimas, le pusieron sobrenombre, hicieron un montón de cosas en todo el proceso. Y luego, felizmente, terminaron en agosto del año pasado y con una condena que no era la que habíamos esperado, pero ya al fin y al cabo se había condenado. Pero en diciembre volver a esto, eso sí que eso fue peor. O sea, no hubo verano, no hubo nada, volver a trabajar, la gente con estrés. Entonces, la pregunta que me cabe a mí es, nosotros que afortunadamente contamos con un grupo de abogados, afortunadamente contamos con médicos, con psiquiatras, psicólogos que nos están atendiendo, afortunadamente podemos solucionar y que alguien se complemente formalmente con medicina, lo que nos pueda estar sucediendo. ¿Qué pasa con esas víctimas que no tienen acceso a la justicia ni el acceso que nosotros afortunadamente hemos tenido? ¿Qué pasa con eso? Y eso me motiva a que no debo flaquear. La responsabilidad es tremenda, la responsabilidad ya no es solamente de la familia ni de las víctimas, la responsabilidad es social. Debemos demostrar, ¿cierto?, que las víctimas, todo lo que sufren y todo lo que sucede, ¿cierto?, en un caso como este, se deben evitar. Y para evitar hay que normalizar y hay que promover artículos de ley que deben cambiar, y para que las víctimas no pasen por lo que nosotros hemos vivido. Es decir, fue bastante complejo en realidad. Bueno, posterior a la anulación, posterior a la anulación o en el proceso entre que se anula y que llegamos al segundo juicio oral, se han desarrollado nuevos cuerpos legales que debieran de alguna manera influir, digamos, en el desarrollo de este caso. ¿De qué manera efectivamente pudieran entonces influir, pudieran ser considerados estos nuevos cuerpos legales? Uno de ellos que ustedes como familia también impulsaron para su promulgación, ¿no? Claro, el que va a beneficiar afortunadamente a las víctimas, no solamente en este caso, sino que desde diciembre en adelante, y ya hay algunos referentes, ¿cierto?, que así ha sucedido, es considerar, ¿cierto?, la revictimización en las víctimas. El sistema, Corte Suprema, los tribunales de justicia, la Fiscalía deben evitar eso por ley. Ya no es que lo diga solamente el papá de Antonia, o que lo diga, ¿cierto?, o que la gente, la sociedad se conmueva. No es solamente eso. Es por ley que no se debe tratar como se trató a las víctimas. Ni siquiera se deben tratar y no se debe considerar lo que hizo la Corte Suprema en diciembre. La Corte Suprema en diciembre solamente se preocupó de velar los derechos del imputado, ¿ya? Pero a 2 semanas antes se había promulgado una ley, ¿cierto?, de lo cual ellos también tendrían que haber puesto la balanza. ¿Y qué pasa con las víctimas? Y toda la desgracia que sucedió para adelante con las víctimas es de inseguridad, de no creer en la justicia, de no volver a participar. Eso fue lo primero que sucedió con las víctimas. Afortunadamente, esto mismo que hacen ustedes, los medios, ¿cierto?, van promoviendo que estas cosas deben insistir en la justicia. Por lo tanto, las víctimas están todas, en este caso, ¿cierto?, dispuestas, a pesar de todo, a testificar de nuevo. En algún minuto, ustedes como familia denunciaron, recuerdo a un perito de la defensa por falso testimonio. ¿Qué quedó eso finalmente? Entiendo que no es la única, además, ¿no? No, por supuesto. Hay una querella, ¿cierto? Hay 2 querellas que están pendientes, pero que están en su proceso, ¿ya? Faltan diligencias que realizar, no se ha cerrado ninguna investigación. Y principalmente, como esto ya sucedió, me tomo la libertad de hablar, ¿cierto? No sé si él va a testificar ahora o no, pero para atrás, me refiero al primer juicio, un perito fue a mentirle a los jueces con un peritaje que no fue así en realidad. Él mezcló peras y manzanas y habló solamente de la manzana, cuando la prueba que estaba inyectando ahí, que era el video de la disco de Pucón, lo mezcló con el video del líder. Entonces, este perito experto ya fue a decir, ¿cierto?, que hubo, incluso hasta acusó en el peritaje a la fiscalía, que estaba confabulada para modificar y modificar el peritaje, el video, perdón. Entonces, nosotros, o yo personalmente como víctima, que en el caso de mi hija venga un señor, ¿cierto?, con mucha experiencia,
reconocido por su experiencia, pero también reconocido por ser sancionado legalmente por hacer lo mismo en otros casos, ¿cierto? En el caso de mi hija venga a decir cosas que no corresponde, ¿ya? Me obliga, si no lo hizo la fiscalía, me obliga a mí, como víctima, a querellarme contra personalmente con exfuncionario, ¿cierto?, de Carabineros, y se nombra perito experto a que él diga, ¿cierto?, la verdad, ¿ya? Por lo tanto, en ese proceso estamos, está querellado formalmente por nosotros, y también hay otra querella con el video que manipuló, ¿cierto?, alguien de la familia del imputado, que también está en proceso. ¿Revisaron ustedes o la defensa de ustedes revisó los antecedentes de los jueces para evitar una recusación posterior, tal como sucedió en el primer juicio, Alejandro? Bueno, nosotros no nos compete hacer ese cuestionamiento. Por ejemplo, si nos hubiese interesado y nos hubiese pronunciado, si uno de los jueces hubiese sido Gutiérrez, el juez Gutiérrez, el juez aquel que no vio nada, vio a alguien de la mano, ¿cierto?, y no vio el delito que estaba en el video, y todos los jueces y todas las personas que estaban en la audiencia lo vieron. ¿Ya? El mundo entero no ha visto este video, ¿cierto?, que se comete el delito, pero existe y se ve. Entonces, ese juez que no vio nada y solamente vio a alguien de la mano, un juez que era amigo de la defensa, nosotros hubiésemos puesto, ¿cierto?, alerta y hubiésemos solicitado la inhabilitación de este juez. Pero no encontramos antecedentes que ameriten, no éramos nosotros los preocupados de desarmar tríos de jueces, sino que era principalmente la defensa. Alejandro, quiero preguntarte una cuestión que hoy día uno se plantea, ¿no?, cuando ve a abogados de la talla, por ejemplo, el ex fiscal Gajardo. ¿Cómo se hace para poder financiar todo esto desde el punto de vista de la familia afectada? He trabajado duro, muy duro, durante toda mi juventud laboral, digamos, hasta, qué sé yo, los 55 años, y todo lo que tengo, ¿cierto?, ha sido, y no me importa gastarlo, en tener, ¿cierto?, a abogados que permitan defenderme, o sea, o abogados que permitan que me representen como yo quiero. Yo quiero, ¿cierto?, lo mejor para mi hija. Yo quiero la mejor defensa, los mejores abogados querellantes para mí. Por lo tanto, el tema de recursos no es un problema para mí hoy día, ¿cierto? Seguramente quedaré más delgado cuando termine esta situación, pero Dios provee. Dios ha sido generoso y nos ha dado la oportunidad de mantener esta estructura con abogados, ¿cierto?, que puedan representarme dignamente y con conocimientos legales, para que esto no quede impune y no sea un caso más que por falta de recursos no se llegue a ningún lado. Y debo aclarar, ¿cierto?, que lamentablemente el recurso tiene que ver para lograr justicia en este país. Y yo estoy en contra de eso. Y he hecho cosas para que eso no suceda. Las familias que no tienen recursos, las familias que no tienen las posibilidades, deben tener la misma justicia que hemos tenido nosotros. Sin duda. Bueno, no obstante haberse anulado el primer juicio que logró efectivamente una sanción para el imputado, ¿crees tú que hay un antes y un después de ese juicio y que de alguna manera pudiera haberse influenciado para lograr una condena en contra del imputado? ¿Pudiera haber influenciado ese juicio en una decisión que tome el juez o los jueces hoy día? Yo creo que hoy día los jueces tienen una tarea muy compleja, y al contrario de beneficiar al imputado, nos va a afectar a nosotros, porque se va a poner, pero va a ser va a haber más atención en no cometer pero ningún error, para que no se cuestione este juicio tan importante para nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, es complejo para las partes. Aquí hay tres partes involucradas: los querellantes, ¿cierto?, la defensa y los jueces, que tienen que velar porque esto sea transparente y justo. Todos estamos concentrados, me imagino que la defensa también, ¿cierto?, en que cada uno tiene que lograr demostrar con pruebas, no solamente dichos, porque yo puedo decir un montón de cosas, pero son las pruebas, ¿cierto?, las que van a permitir la convicción en los jueces
continuar lo mismo que hicieron los jueces anteriores, ¿cierto? De culpar, de llegar a la culpabilidad de este imputado y condenarlo. Lo que nosotros sí hemos hecho un trabajo para que el criterio de los jueces, de acuerdo a lo que nosotros vamos a entregar, permita de que logre la Fiscalía los 41 años de condena. ¿Hay algún indicio finalmente, Alejandro, de cuánto pudiera durar efectivamente este juicio? Sí, estamos sacando cuentas ahí y como máximo estamos hablando del 6 de julio, pero así como va hoy día, porque lo que he visto, ¿cierto?, es que estamos más rápido, más ordenados este juicio, como es segundo, siempre la experiencia permite mejorar las cosas, y creo que a fines de junio ya deberíamos estar terminando con todas las audiencias que corresponden al segundo juicio oral. Hace poco más de un mes. Alejandro, como siempre, te agradezco muchísimo la conversación, el atender, como siempre, nuestro llamado para conversar sobre el desarrollo de este segundo juicio, en este caso, este segundo juicio oral en contra de Martín Pradena. Muchas gracias, que estés muy bien. Saludos a la familia. A usted, muy amable. Gracias. Gracias, chao.